Bueno, pues ya hemos comentado y analizado varias veces este ciclo tan complejo económico que estamos viviendo. Decía Morgan Stanley que era de los más difíciles de las últimas décadas, cosa con lo que concuerdo totalmente. Un ciclo difícil de analizar, ¿verdad? Hemos visto una expansión monetaria y un ciclo de boom artificial. Bueno, eso sí que es más fácil de profundizar en él y quizá más visual, pero este final de ciclo, estancamiento, recesión que no acaba de llegar, sobre todo Estados Unidos, que lo está esquivando, por este posible boom de la productividad, bueno, veremos si llega o no. Está complicado. Yo sigo pensando que sí va a llegar. Sabéis que soy siempre contundente con mis análisis y transparente. Vamos a tratar de seguir analizándolo hoy. Eso de hard landing o soft landing. Vamos a ver por qué tenemos motivos para pensar que sí puede llegar la recesión, a pesar del optimismo de los políticos y de cómo Powell, el presidente de la Fed, sigue sacando pecho. Vamos con la conexión macro. Últimas noticias, actualidad, economía, finanzas, macro. Como siempre, empezamos con la primera de las imágenes que os traigo. Y fijaros qué interesante, ¿eh? Vamos a hablar de la inversión de la curva. Vamos a ponerlo en grande para que lo veáis. Cómo es la desinversión de la curva la que nos suele confirmar las recesiones. Ahí lo tenéis, las desinversiones, ¿verdad? Y bueno, las recesiones, veis ahí los tramos en gris, ¿no? Se ve clarito, pero creo que lo veis. Fijaros, de las últimas 11 desinversiones de la curva, ya podemos dar por confirmada la desinversión. A mí me gusta esperar unas semanas para confirmarlo y que no se vuelva a invertir. Bueno, ya podemos dar por confirmada la desinversión. Cuidado, de las últimas 11 que hemos tenido, 11, ahí lo veis, solo una no ha acabado en recesión. Solo una desinversión de las últimas 11 no ha acabado en recesión. Como siempre digo, oye, ¿esta vez puede ser diferente? Sí, puede serlo. Pero desde luego la desinversión de la curva se produce por algo, siempre lo hemos comentado. Se invierte la curva porque hay lucha por liquidez, siempre lo comentamos, lucha por esa liquidez, por eso suben mucho los rendimientos de corto plazo. Cuando se desinvierte la curva y vuelve a su pendiente natural, es porque muchos agentes, compañías, ese tejido, ¿no?, que está luchando por la liquidez ha quebrado, ¿verdad? O se ha purgado esa destrucción creativa y eso es lo que siempre suele anticipar una recesión, ¿no? Esa quiebra empresarial, ese aumento del desempleo, esa caída de la demanda agregada, etcétera, etcétera, ¿no? Esa explicación económica de por qué se invierte y se invierte en las curvas, ¿no? Cuidado que ahora con la tremenda intervención del Tesoro en la curva de la Reserva Federal quizá pueda cambiar, hay motivos para pensar que puede ser diferente, sí, desde luego, pero, insisto, son detalles que tenemos que tener en cuenta. De las últimas 11, solo en una ocasión no hemos tenido recesión, veremos, año 2024, si de cada año 2025 tenemos o no recesión. Esto irá a los libros de historia, como siempre digo, a los libros de historia financiera. Vamos con la siguiente imagen, pasamos a la segunda que os traigo para hoy. Seguimos analizando un poco este entorno de recesión. Fijaros, también, qué interesante, ¿no? Esta imagen que habla un poco de esos inicios de pivot que se inician con 50 puntos básicos de recorte. Porque un pivot, es decir, pasar de un ciclo de subida de tipos a un ciclo de bajada de tipos, se puede hacer de forma progresiva, ¿no? Pues con recortes de 25 puntos básicos, por ejemplo, ¿no? Cosa que no ha hecho esta vez Powell y lo ha iniciado con un, como digo, ciclo de 50 puntos básicos, de forma, o sea, muy, muy contundente cuando a priori no hay motivos, ¿no? El propio Powell dice que el empleo está controlado, que la economía a nivel macro no está mal y que el proceso de desinflación va por buen camino. Entonces, oye, ¿por qué bajas 50 puntos básicos? ¿No? Es la gran pregunta que todos nos hacemos. Ayer se lo hicieron a Powell y supo salir un poco toreando, como siempre hace él, y realmente no la contestó del todo, por lo menos yo no me quedo claro por qué realmente inició ese recorte tan contundente si las cosas van tan bien, ¿no? Pero bueno, el caso es que cuando ha sucedido este inicio de tan agresivo de recorte de tipos, vamos a ponerlo en grande para que lo veáis, por ejemplo, también en septiembre del año 2008, también en la crisis.com pasó exactamente el mismo patrón, ¿no? Y fijaros también cómo, en la crisis.com, tras recorte de 50 puntos básicos, 400 días después de esos 50 puntos básicos de recorte, cayó prácticamente un 40% el S&P 500. En el año 2008, 400 días después del recorte de 50 puntos básicos, en imagen tenéis el empleo, ahora vamos a ver, pero bueno, estamos hablando un poco a nivel bursátil, cayó 55% el S&P 500. Esta corrección se produjo, que hemos hablado, del 40% crisis.com, 55% gran crisis financiera. Estas correcciones, estos bear markets, se produjeron después
del recorte de 50 puntos básicos y también con discursos optimistas, ¿no? De en aquellos momentos los presidentes de la Reserva Federal. Exactamente el mismo patrón que está pasando ahora mismo con Powell, pero clavado. Insisto, ¿es algo posible diferente? Desde luego, puede ser, ¿eh? Aquí no somos futurólogos, tendremos que ir día a día, semana a semana, analizando los datos, por supuesto, ¿no? Pero eso siempre se ha producido después de un recorte agresivo. Y fijaros también cómo el desempleo se tiende a disparar. Evidentemente el desempleo sube cuando hay una recesión económica, es lo que muestra el gráfico. Insisto, y se marca en rojo, cuando se inician esos recortes tan agresivos. ¿Por qué se recortan muchas veces de forma tan contundente los tipos? Pues evidentemente para fomentar el crédito, ¿no? Cuando los tipos están altos, lo que se estimula es a que la gente atesore en dólares, atesore en letras, por ejemplo, porque dan buenos rendimientos, ¿no? Si dejan de dar buenos rendimientos los bonos, las letras, evidentemente ese dinero a priori se puede utilizar para el consumo y los bancos van a tener más facilidad para abrir el grifo del crédito. Es decir, que se inicia un ciclo de endeudamiento, ¿no? Y eso es lo que puede estar tratando de buscar Powell con este recorte de tipos ante posible miedo a que se dispare el desempleo, como veis en la gráfica. Bueno, estos son todo, evidentemente, especulaciones que tiene que hacer cada uno en su tesis de inversión. Bien, en la parte de top-down, la del ciclo económico. Vamos con la siguiente de las imágenes. Seguimos en esta rueda, ¿verdad? Tratando, ¿no? de averiguar qué puede suceder, plantear escenarios como siempre. Y desde mi punto de vista, si todo va bien, que puede ser, ahora vemos la siguiente gráfica como tenemos ahí motivos para pensarlo, pero esta es para mí de las gráficas más importantes. Vamos a ponerlo en grande para que lo veáis y el por qué puede estar sucediendo este recorte tan contundente cuando la economía va bien. Y es precisamente por el gasto en intereses del gobierno, el coste financiero del Tesoro en Estados Unidos, ¿no? Fijaros, en azul tenéis ahí lo que se está pagando por interés, como ya ha pasado con mucha fuerza lo que se gasta en defensa a Estados Unidos, ¿no? Claro, ahora os hago un análisis simple. Si no se quiere recortar en defensa, no se quiere recortar en derechos sociales, evidentemente no se quiere recortar en sanidad, ni educación, ni en pensiones, tienes que recortar del coste financiero, de los intereses de la deuda. ¿Cómo recortas gasto de los intereses de la deuda? Pues reduciendo los tipos de interés. Es que es así de simple. A veces hay que hacer análisis metiéndote en la cabeza de los políticos, que al final son los que manejan todo este cotarro, hablan mucho de la independencia entre instituciones, entre Banco Central y Gobierno, que no existe. Eso es como creen los Reyes Magos. Si eres un niño igual lo crees, ya de adultos evidentemente, y cuando entiendes un poco cómo funciona el sistema, pues dejas de creer en todo eso, pues te olvidas. Y este gráfico, a mi gusto, ya viendo cómo sorpasa, ¿no?, la defensa, está cerca, es una de las partidas de presupuesto más altas, los costes financieros, evidentemente quizá entiendas, si todo va bien, que puede ser la economía, no digo que vaya a recitos de oro, ¿no?, el Goldilocks, como dicen en Estados Unidos, pero que más o menos se sostiene, pues la explicación de por qué se reconoce 50 grados puede venir precisamente por esto, por la dominancia fiscal, por el alto coste del tesoro, ¿no? Y por quizá no querer, además en periodo electoral, no querer recortar, pues eso, de defensa, de justicia, de derechos sociales, pues lo tienes que hacer en una partida más sencilla, en comillas, presionando a la Fed para que recorte tipos. Ahí pues está la explicación, os leo, a ver lo que opináis. Vamos con la siguiente diapositiva y vais a entender precisamente cómo lo alineo muy bien. Vais a ver, esta siguiente, fijaros, estos son los vencimientos de deuda que tiene Estados Unidos en próximos meses, próximos trimestres. Vencimientos de deuda. Vamos a ponerlo en grande para que lo veáis. Es que, insisto, cuando las cosas las estudias las entiendes muy bien. Fijaros los vencimientos que le llegan a Estados Unidos. Ahí lo tenéis también en el eje, ¿verdad? En el eje horizontal veis los plazos, ¿verdad? Y en el eje vertical, pues el monto de deuda que vence. Pues no es lo mismo que llegue un vencimiento de deuda con los tipos de interés al 5,50 que al 5%, ¿verdad? Claro, el coste de repago de intereses es mucho menor. Entonces, aquí se explica todo. Los vencimientos que llegan, que son brutales en próximos meses, evidentemente no es lo mismo encararlos con un tipo de interés altos que con un tipo de interés más bajo. Estas dos imágenes que acabamos de poner creo que explican, desde mi punto de vista, además de forma cristalina, el por qué hemos tenido este recorte tan agresivo de tipos de interés, cosa que, por supuesto, Powell nunca va a reconocer. No puede afirmar, ni mucho menos, que la Reserva Federal no es independiente. Sería la tumba en la confianza de la banca central, que debe ser una institución, debe serlo, sobre el papel, independiente del gobierno, como digo, sobre el papel, ¿no? Vamos ya con la última de las diapositivas. Vamos a acabar con un tono ciertamente optimista, que creo que es interesante siempre. La vamos a poner en pantalla y, como digo, vamos a ponerla en grande. Fijaros, porque mucha gente no entiende por qué esta subida de tipos no ha afectado tanto
pues en general al empleo y en particular a la vivienda, ¿no? Bueno, fijaros cómo aquí lo tenéis, ¿eh? En azul, aquí lo veis, ¿verdad? Tenéis realmente el tipo variable de la vivienda, ¿verdad? O sea, perdón, el tipo medio de lo que pagan las hipotecas, y en negro lo que han subido los tipos de interés. Es decir, ¿por qué han subido tanto los tipos de interés y no ha afectado tanto realmente a las hipotecas, ¿no? Pues porque la mayoría de las hipotecas durante el COVID se dieron a tipo fijo, no a tipo variable, y años antes más de lo mismo. Por eso, realmente, a pesar de la subida de tipos, prácticamente no ha afectado esto a las hipotecas, que están casi todas ya dadas a tipo fijo, no a tipo variable. Esto es un aprendizaje que tuvo Estados Unidos después de la gran crisis que vivieron en el año 2007, 2008, 2009, ¿verdad? La crisis subprime. Pues, bueno, como siempre digo, no cae un rayo nunca en 2 veces el mismo árbol, porque la gente aprende, ¿no? Y bueno, pues efectivamente se empezaron a dar hipotecas a tipo fijo, y por tanto esta subida de tipos no ha afectado realmente tanto al deudor, ¿no? En este caso al bueno, pues poseedor de créditos hipotecarios, que realmente pues ha salvado, ¿verdad?, con esa decisión que tomó en el pasado, pues esta subida tan agresiva que hemos tenido de tipos, y por tanto no ha afectado tanto a sus finanzas personales, a su renta disponible, y ha podido apaciguar mejor este ciclo restrictivo. Las hipotecas son un gasto muy fuerte de la renta, ¿no?, de la renta disponible de una familia, y si ese gasto no se ha visto perjudicado, por decirlo de alguna manera, pues este ciclo de subida de tipos, se ha podido mantener más o menos el mismo tren de vida, el mismo consumo, la misma inversión, a pesar, insisto, de la política contractiva, ¿no?, de la Reserva Federal. Y por aquí podemos tener, evidentemente, una explicación de por qué no hemos visto tanta sangre, ¿no?, en este ciclo. Y lo mismo, el caso de hipotecas se puede extender a préstamos empresariales, ¿verdad? El único que no tomó, que no aprovechó para endeudarse a largo plazo y a tipo, en muchos casos, en caso a largo plazo en vez de a corto plazo, fue el Tesoro, que fue el único que lo hizo muy mal, ¿no? Janet Yellen también, evidentemente, la que suspende rotundamente, ¿no? Pero bueno, fijaos aquí una explicación, y por qué ahora con el recorte de tipos se puede estimular ahora el mercado de la vivienda, y con ello el mercado de la vivienda sabemos que tiene un efecto multiplicador muy importante, que sea como la base, junto al boom de productividad que venga derivado de la inteligencia artificial, que sean la base ambos de un posible nuevo ciclo de auge. Es decir, que habíamos visto una desaceleración en Estados Unidos en estos 4 o 5 años, un estancamiento económico más o menos, se puede decir eso, durante el COVID, más este ciclo, y que no vayamos a una recesión, que hicimos un nuevo ciclo de auge sin recesión. Sería la primera vez que vemos esto, pero como digo, la historia está para cambiarse y hay muchas variables nuevas, ¿no? Entonces puede ser, Esto para los optimistas siempre quiero que entendáis que son todo planteamientos, y que un inversor, pues, lo que debe hacer es estadística pura, ¿no? Fijar opciones de inversión en base a planteamientos que hace, no en base a certezas, porque no te... canal @tradingpromedia. Os mando un fortísimo abrazo. Feliz día a todos. Chao.